universidad. Para nosotros, para la Ateneo Mercantil, acoger la presentación de un libro siempre es un motivo de alegría, sobre todo en estas semanas tan complicadas en las que todos debemos cumplir con las medidas sanitarias para poder mantener la actividad cultural presencial como sucede hoy. Hace 2 semanas no podríamos haber hecho lo mismo. En nuestra institución hemos apostado siempre por potenciar y difundir la cultura y sobre todo cuando la situación sanitaria nos lo ha permitido, hemos realizado actividades casi a diario. Nuestro deseo es que ya no se interrumpa más porque, como veis, esta presentación que debería haberse producido mucho antes, en enero, si bien por las circunstancias excepcionales vividas a raíz de la pandemia, se tuvo que cancelar. Finalmente, nos podemos reunir en este magnífico San Cristóbal para presentar de la mano de Óscar, un buen amigo, en la presentación de la obra Diversos Extraordinarios a travesía de los trenes extraordinarios preparativos del concurso de la obra final 1955-2020. Se trata de una obra que recogía un total de 66 explicaciones de fallos que se adjudicaron el máximo galardón del concurso de Fidesz desde el principio de los años 50 hasta el año pasado. Todo parte desde 1955, como decía, año en el que el premio del concurso de lo nacional pasa de denominarse Premio Extraordinario Bernardo Valori. Solo con leer este título ya podemos deducir que refleja y resalta una buena parte de la cultura, del arte, de la ironía y el ingenio tan unido a las vistas y las fallas. Y hablar de fallas también va ligado directamente con el Ateneo Mercantil de Valencia, porque no hay que olvidar que en esta entidad donde se acoge se fundó la primera Junta Central Fallera y también la que encargó como motivo de la exposición valenciana de 2009, impulsada por nuestro presidente de entonces, Tomás Trenor, un himno compuesto por el maestro Serrano con letra de Maximiliano Autobús para el proyecto que acabó convirtiéndose en 1925 en nuestro querido y admirado himno regional. Por esas y por otras razones considero que todo aquello que ponga en valor nuestras tradiciones, cultura, creatividad, siempre de tener los canales de difusión, altavoces de cultura como es el Ateneo. Siempre estamos entregados a la sociedad valenciana y a las asociaciones culturales, como en este caso el Casal Mercantil de Valencia. Una asociación que aglutina entero personas que viven y se desviven de una u otra manera con la fiesta de las fallas. Falleros, artistas, escritores, poetas, cronistas, historiadores, etc. Y como les decía al principio, el Ateneo es un foco de cultura, de debate, de saber, de tolerancia, de respeto, donde no cabía todas las opiniones y análisis, y donde invitamos a debatir a las personalidades del momento en el que se vive y a difundir nuestra cultura, como hacen todos ustedes con la presentación de esta obra. En nuestra entidad queremos escuchar y absorber todo lo que tenga que ver con el mundo de la cultura y así poder seguir formando nuestro pensamiento y ver la cultura desde los máximos prismas posibles y siempre dentro de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. No me quiero extender mucho más porque lo que creo que los protagonistas de hoy son ustedes y son el Casal y esa magnífica obra que hoy se viste de largo. Pero sí que creo que como presidenta del Ateneo reiteraré la idea que he expresado desde el inicio de la pandemia y que va dirigida a todos los tejidos de la sociedad valenciana. Es el momento de unidad y de trabajar conjuntamente para que todos podamos salir de estas crisis sanitarias de la mejor manera, que afortunadamente lo único que no nos ha abandonado durante este tipo de pandemia ha sido la felicidad. Así que gracias, Oscar, por vuestra constancia, por mantener vivo el espíritu de las fallas desde hace casi ya una década de nuestra asociación. Enhorabuena por esta comunicación y sobre todo gracias por elegir a la Ateneo Mercantil para su presentación. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Y cedo la palabra a Óscar. Hola, doctora. Muchísimas gracias por venir así. Este es el
este nivel. Como decíamos, es un nivel. Este está una presentación no como esperable, pero nos agrada la presentación multitudinaria, como esta, que se ponga de condes, pero en precaucions, las partes de la situación sanitaria en este momento recomanable, pero de esta manera, un foro reduït, a l'espera de que veu puguem fer una altra presentació esta sí en los tres de la llei y en esa asistencia que sería una de las características de la representante de Josep Castelló. Josep Castelló, anem a parlar de l'obra i anem a parlar de totes les persones i totes les entitats que de manera directa o indirecta tenen que poner en esta obra que representem. Perquè són poques les que estem així, hem d'haver tots que hagin de curt, a partir de Castelló de Rodríguez, de Provincianes, també a Castelló de Barcelona, per supost, amb el CSD i amb el CAP de Valenciana, de Grado, també a l'Ajuntament de Navarro, president de l'Associació de d'Espanya, precisament, a través de l'entitat de Barcelona, que fa possible cada any que este mes extraordinari de curs de llibres sigui una realitat. També tenim a Guillermo Serrano, president de l'Educació, a Ximo Relanga, president de l'Associació de País Especialista en Gràcia, està també el president Juanil, dels tallers, José Antonio Izquierdo, algun de la presentació de l'arxius de Fundació Castellera, mos ha exposat la seva assistència a Rafa Maigó, perquè com que és l'última hora aquí també la primera defensa de la desgràcia no de realitzar a l'any tindre així. També va per Romero, president de la Federació de Funeral, per l'instrument de la Letra de la Ximeno, president de Círcul en fi, i molts més, no vull deixar ningú, però moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos avui i esperem que en els congregats vam fer una gran presentació en totes les característiques que ens agradaria que tingueu la presentació en un llibre com el que podíem trobar. Josep Castelló Mollar. Ara no donarà la paraula. Sí. Pepe m'ha dit que si devia preparar alguna cosa, però igual no sé jo correria per aquí. Jo li digué que no tenia ningún problema, que teníamos mucho per apartar, però anem a presentar. Encara que esto de tots, l'escut encara creixent, en 1940, com aquella que havia investigado de la història de les Falles, una autèntica institució dins del món de les Falles, que evidentment unia la Guillars i el president de Lloret del l'any 97, si no m'equivoqui, i no va crear gaire les artistes falles, per ser Ramon Espinosa, en nom del Gaini, també el Lluís, del nom escenari del principi, posició de l'assistència de la assistència, ha sigut delegada de Cultura de l'Ocupació de Falles del Centre, auxiliar d'accident d'Explica Central Fallera, a Llosà, membre fundador del Instituto d'Opinió Mundial de l'Universitat de Dret, i més enllà de les seues intenses participacions en xerrades, col·loquis, debats, setmanes culturals, llibres d'aniversari de les Falles, perquè s'ha de dir que la col·lecció que té de Castelló en aquesta casa, si no l'hagués, probablement sigui una de les més completes sobre la temàtica fallera que poden existir en aquest moment. I això per als investigadors és molt important, perquè no creu que és tan fàcil. En una festa que té antonomàsia és efímera com les Falles, conservar tal quantitat de documentació i a més d'una manera mitjanament ordenada i no simplement acumular com ens passa a tots quan intentem guardar les coses. I això és una cosa que si vols que es comencem a parlar per ahí, perquè este llibre, del qual anem desgranant poquet a poquet, si naixia d'alguna manera, precisament gràcies a la expressió de vot per col·leccionar llibres. Bueno, pues
la función de buscar siempre el privado, el montaña, lo que hacemos, pues no bien, una malogía, pero no era malogía, un seguimiento de poder ilustrar y saber muchas cosas que ignoraban. Y que falla se pensa només que està en l'escola cultura i tot, era indagar i tot el centre. Llegir, poc, però això són el que va quedar els testimonis que vivien, a lo que va quedar, o sigui, 66 anys. I estem parlant no me acuerdo siempre cuando hablaba de los también nos esforzamos y todas estas cosas en lo que hubo en casa pasan y con allí lo que se dio el estudio si bien de luz es grande consistente de ellos como los estados y campo y yo que sí a todo reloj ya que se jo entenc el privilegi del món era de recibir el doble de fila que és el que se va a i d'acord en aquestes recopilacions també gràcies a l'arxiu de Nosaltres que es troben també en qüestions falleres més concret de València on hi ha antiques històries on es començaves el cercle de lo que es estudi, que és estudi l'història de la valenciana festiva que comprenia precisament en el tècnic sobre la investigació 2004 de la Acadèmia de la Valenciana. Que se va a hablar en la palabra de la música, que tenemos que hacer el estudio, que es lo que es el libro de más causal, es contento, como la verdad, y a mí se quiere que a mí se está haciendo su también, para que lo hagan también. Pero que ese nivel es muy bonito, se puede probar allí y se puede minimizar, pero no se quita, aunque no se quita, pues hacer un programa también muy satisfactorio de cachar que arriba de nosotros y que se va a poner en realidad muchas cosas que también explicar, es decir, que esto es uno, pero que las cosas es más que canción y para mí creo que es realmente, pero muy bien, no se puede decir con nada. La verdad es que hacemos las cosas. Efectivamente, el estudio original arreglaba los 53, de 1955 y los 2004, però durant el temps que havia passat des d'aquell moment, quan se propongué usar en los 2004, per ahí ja fa quants anys, una de les coses que pensàvem és intentar reproduir en tots els trens extraordinaris de la Riba Públic fins a l'any actual. En aquell moment de les 2013, en el 21, al final de exactament. En un primer moment pensàvem fer una edició simplement fàcil de drets, per això, com ja comentava en aquest moment, provocava una sèrie de problemes. Sí que és veritat que tinguem una primera ajuda el Margarit, la Conselleria d'Educació de Quart, per a la digitalització dels drets, però això ha creat un volum enorme, perquè acumular tants drets respecte a la participació, ha creat un volum enorme. Algunes imatges no estaven más aptes de la serie de veces y además lo que decidieron es transcribir estos drets, tomamos una maquetación estándar, transcribirlos de manera exacta, sin tocarles ni la ortografía, ni el léxic, ni el posibles errors, incluso ortográficos que pongan el timbre, en lo cual podría servir también como material de estudio, que es una banda digitalizar y transcribir es un material muy interesante que debe tener usar informáticamente, que es una cosa que ya probablemente está ahora en el futuro, cuando la gente se enrolla. Sí que debe ser el programa de la Consellería, pero la principal es la página, pero como la segunda de la materia que tenemos policía,
del valenciano. Cuando realmente el líder lo que parece expresar es justamente la manera de poner textos y cada uno de líderes, fuera de 55 o fuera de los 15. Pero eso con Alcinas, pero está en aquella época, pues, está ya en contacto en la de Mercantil, en la de Rosa, y ahí sí, pues, en la que la ayuda que en ese momento está también patrocinando esta edición, pues, también de Tagaí, de ser responsable de necesitas de dinero de la Mercantil, sense la cual probablemente ese dinero no sería una realidad. Pero claro, este líder, ya que es un líder, que ahora que tienen la idea, la cadena, de conocer pero va a participar como que se va a hacer. Y en primer lugar, es jueces, que realmente son las que han escrito las explicaciones y el líder. Ella podría decir que en realidad cuando se va a hacer de la manera que se lo he lado mío, o sea que entonces era del ser la 5 aniversario, del ser un mes del ser 50 aniversario de la comunicación del primer nivel, el 1955. Entonces yo podía debatir las fuentes, que por la final de los concursos que estaba realizando, que los premios de ahí, eso es el mismo concurso, los fuentes. Y ya de ahí, claro, mi mensaje no son bien, ¿no? La noche de los... La que se considera ya se pasó un disgusto, están muy contentos. Pero el apoyado en el plan de Guardia va a mandar un desembarcador a que estuvieran ahí y los roderos son líderes del Montpellier que participaron en mis comisiones, en concursos, no sabemos. Eso sí, ya, pues 50 años, pero los 50.000, más o menos. Pero también más de verdad que siempre denunciarán a José Gómez cuando estaba en los ordenados, a decir allí en Valenciano, que entonces se ve arriba, por el piso, y hablábamos de inclusión, de que esto se hizo por la también, entonces. Pero ya estaba los vecinos, que ahora es el único del norte, es comenzado a ver de la formigueta que va a contener la labor y aprender se comprende también, ¿sabes? Y los que se publican entonces. Pero de momento a veces estaba trabajando, pues entonces, que de verdad es un momento en que no va a tener económicamente y yo estaría súper contento. Una excepción. No, es que esa cosa pero el que es increíble es también de Valencia, una excepción. Pero esto de España, eso también es difícil. Claro, y el mundo de España es eso más difícil de reivindicar, y el que reivindicar siempre es una realidad, porque en un momento crisis, pero la historia de España es como precisamente llegar de Cinderella, l'Ajuntament imponia un impost per a tota Espanya, apel·lava que l'impost era tan prohibitiu que no se tratava de una cosa de la València. Y ahí nosotros, que a veces somos en la ciudadanía, una extracción, porque no es necesariamente una extracción popular, como era el obviamente de las partidas de las provincias y el dispuesta, que en el momento era de la ciudad de Morales, y era la expresión de la ciudadanía, de alguna manera, es comenzar a pensar que la ciudadanía, ya que castigar a los padres, no les debería promocionar como artista que protegía la cultura valenciana y que a veces podía darle intereses del papel. Este programa de Arcon, pionero en donar créditos a los padres, que a la Ayuntamiento, y desde 1903 organizando un concurso de España, el centenario, además mencionar expresamente el expediente de la España, patrimonio material de la humanidad, como un desfilar de la fiesta de España, y un desfilar a competir, una literatura festiva. Y se través de artistas y de poetas, es lo que hace que se mantenga una tradición que es la literatura certificada valenciana. Para después, así ya no hables de 14 autores diferentes. Tenim de més antiga de moderna, Jaume Ferrer Mercè, de su cámara de Aparicio, Alfonso García, Sergio Izquierdo, Francesc Valdevides, Emili Paray Ramos Nido, Ernesto
Isabel, Pedro Entrevistando, Enrique Amigaremo, Trabajani Alabán Pérez, Dominic Martínez Antigua, Ampar Cabello Félix, Cito Sánchez, Cito Serra Martín. De ellos, quiero comentar, tengo que ir del momento a la casa del profe de cada uno de ellos, a darle la biografía de ellos, que todo por favor, pero tenemos por favor al libro, pero la casa de incluso cambiar el libro. Y que va a ser una final de la referencia de los nombres de datos y todo, que dice la caseta de la normal, la prensa, la religión, ahí, y la posibilidad. Y luego, según manera, en todo caso, no es el libro de experiencia, este mismo primero. A veces un año es lo mismo, conseguir en un sofá, acostado, y una sentada cada uno, que vivían, y a algún día pero estaba en casa, pero no se puede porque no ni podía lógicamente no tampoco pagar, y en total una edición abajo, nosotros somos bien, poder saber con un en la que estamos hablando de la realidad es que nos agrega reales comunidades, pues hay comunidades a doce de España que han preguntado una navegación en el pueblo de también, bueno, pues la mayoría de puentes, Luis, Ampar, todas las circunstancias, no probarse mal de salud, sino también de precaución, que es una circunstancia sociales. Pero yo aquí, ya sabes, sobre Luis, es una cosa simbólica de la presentación. Para lo que originalmente tenemos. Como tú has comentado, también, ya que has pagado el tema de la bibliografía, este libro liderado una segunda liderar, que sabes, la transmisión de ideas, tal y como se explique, pero ya habrá la segunda parte, que será el estudio de los procesos de explicación de la playa, de biografías, el cual tú vas a redactar una parte de ellas, el tipo de hacer, pero también habrá un estudio temático, denominado en la explicación de la playa, según se enfoque, un estudio de técnica, que es un poco interesante, porque el tipo de conjunto nacional para participar, toda obra que esté escrita en vers y en lengua valenciana. Y la importancia de vers en lengua valenciana es fundamental, porque la poesía expresiva de canos, de sátira, de canos también, de técnica y de poesía. Y eso, pues, es que es que posaba de decir, no como poetas, sino desde como poetas ahora, al tratar de la playa, que es una técnica absoluta. Y ahí también entra que ahí la no muy repetible, pero la Revolución de la Nacional a través del curso de iniciación de la Poesía Valenciana, que actualmente está tratando la paz, en el cual se han producido noves figures que fan que este gremio, entre cometes, modest de la poesía festiva, continúe teniendo continuadors, evidentment, que poetes que són completament autodidactes i que també fan molt bona poesia festiva. Però s'ha de parlar també d'aquest curs de poesia valenciana que continuen donant figures a la poesia valenciana. Porque no es que el valenciano no hace cursos, son las autodidactas, entonces la formación por alumnos que la autoridad también, que se va a sin embargo, a mí lo que me ha es convocar libres y ver si posibles y formarlos a acción formada de las demás y este civil que va a tratar de posarlo, pero circunstancias evitadas a la hora de la ley de igualmente como potente de la posibilidad de la realidad. Pero que no tiene la base es de la ley que me ha dado la bibliografía. No soy socio, ¿para qué socio también? Pero que me haga la voz, que también es que como algo un poquito para la doctora, y estaba en la clase de la lista estaba ahí para producir todo este
más cómodo. Bueno, lo hago sempre. Estas persones que estan en el camp ayudan en mí a poder lo que está haciendo. Y vamos a estar felices. Entonces, yo creo que Israel es tú, que nosotros es una tan popular y es que son Bueno, es que al final es una equilibrio de todo. Un poco de diferentes técnicamente, pero si no te gracias, si no es, si no aplica, pues no es un buen nivel de combate. De todas maneras, es un concurso que va a tener de participación. En el último año me comentaba que se ha llamado, pues se presentan intereses relevantes. El mes de cuando tratamos cosas diferentes, es muy importante. No es, digamos, cosas de 4 personas, sino que son muchas personas que están pendientes de también física tradicional del mundo del país. Es parte de muchas personas para la necesaria inclusión y agradecimiento a la comunidad como organizador, como diseñador de España, evidentemente la Academia de Cultura Valenciana, que en este momento hablar de estudio y tratar de ser líderes de enseñanza, en parte de la Academia de San Cini. En este parámetro de el Congreso, este libre, yo sé que nos va a contar moltes coses. Segur que l'editorial que va fer, pues, l'editorial de la Liga, que debido a que una entitat sense ànim de lucre, és a dir, que lo poc que se traga una nota al comerç de gastos de edició no se va a quedar en el curs, sinó que servirà per a la segona part del llibre i per a aquests llibres que se puguen editar de la mateixa línia. L'he participat moltíssimes persones i ell vull mencionar especialment a nivell de treball que treballar per la redundància en aquestes transcripcions conformat per Emma Soto, Daniel Sánchez, Tomís Salvador, Alberto García, José Manuel Juan, Maximí Gómez, Enrique Almeno, Bernardo Rosenda, Vicente Castro, Gianni Marco, coordinaste Miguel Ramón, José Chacharra y un servidor. A aquests maquetadors que també han partit docent, Julia Amadeu Arias i Maria Jesús Valero, Julia Amadeu Arias, pilar també fonamental de la nostra editorial, també de la secció de llengua de la Acadèmia. Lo qual al final hem de veure que aquest llibre, encara que el semi és tu, perquè els semis creen les grans fases, però al final és exactament el treball de moltes persones, perquè estem molt orgullosos de que a pesar de que s'ha estat temps, sobretot per aquestes modeles, estem revisant, maquetant correctament, que estiguem exportats a tots colors de tots els llibres, que estiguem les estadístiques sempre són coses que poden donar lloc a un zero. I la veritat és que estem molt orgullosos del treball fet i també de la segona part que estem entrevistant en escrit, de qual, en aquest estudi de biografia, semàtica, ètica, estudi lingüístic, estudi estadístic i que serà un complement perfecte crear la història. D'acord de tot, que es recorre, que ojalá arribe a bon port. Bueno, yo tenía así, hablando de lo natural y hablando de la poesía festiva, tampoco además de decir series completas, pero sí que vaya a ser parte de decir una serie. Esta es una escena de 1975, el nivel de la playa Transjordana. Escrita por Ernest Eliseo González, es una escena que precisamente está dedicada a Barcelona. La playa es mítica, la playa de la televisión, que nos vaya a recordar que hasta ya vivía en aquella época, los antes que vive en su estado, porque evidentemente no pensaba en ser muy clara la playa. Y la escena también moderna, la base de decir, como a resumen de lo que es la poesía festival y l'agraïment que la cultura valenciana i que el món associatiu valencià és molt parell deu tindre a la societat de Barcelona per la trajectòria de les institucions. Passa una cosa que no es pot dir. Sense ella, el nostre idioma s'ha salvat. En una base feta en quatre justes que no té protecció per cap costat,
que l'aigua que entra i és per tot el Vallès i que les zones porta amunt i avall, corrent el riu que dice que nosotros, en qualsevol moment al fons del mar, navega nuestra lengua valenciana, que aguanta el oído del temporal. La palabra està a mercè d'aquella fúria de tots els elements que encontraven, sense altre protector ni de defensa que l'ús com una vela per despegar. Ell estimat que algú movint les aigües, que el vent desfavorable no buscar, per bon de classe de les zones, aconseguint que avancés pas a pas, i gràcies a aquesta vela protectora, la llengua del naufragi es va lluitar. També Vicent Ferrer va néixer abans a un símbol de l'idioma valencià, que creu que es coneguen en Europa perquè l'utilitzava abans de l'Itali. El típic motiló que l'acompanya, encara que és un tipus literal, observa en ell un xic que es coneixia i idiomes estrangers està estudiant i en canvi no coneix el de València perquè no sap parlar el valencià. El pare Sant Vicent també es demanda que passa que els xiquets sàpien parlar la llengua de la terra a part del naixer, tan dolça, tan harmònica i tan suau que sembla el mateix que una carícia de mare que amorosa i fa. Però ja s'acaben els tres temes perquè aquell somni és pluralitat i el ministre autoritza les escoles a que ensenyen l'idioma regional. El milagre tindrà aquesta recompensa perquè no els xiquets els parlaran. Llavors ja podran representar-se els milagres en tota la dignitat i crear espècies que hay que buscar-los entre els i els poden trobar. Ara bé, hi ha així molts analistes que de l'èxit se valen apropiar i és precís que se diga de molt falta que este triomf sols el treu a la terra. I s'avança a plantar en nostra pàgina si sempre molt bé i molt real, perquè allí des de fa ja un quart de segle t'ensenyança l'idioma valencià. Valencià, com es diu, i Déu de Crist. No em intenten llevar-li els renegats. El que mira les hombres que les guanya, que apropiar-se les lances de migrant. Si no estan d'acord, sé que se'n vagin i que ens deixen València als valencians. 1976 hi ha la introducció del valencià en les escoles de manera encara rudimentària a través de l'Ajuntament de València, des de l'època de Ramon Izquierdo, i gràcies a instàncies de l'Abatenat i dels professors que estaven formant en aquella època la nostra societat a la que el millor del estrangers. És a dir, aquesta menció per a l'Abatenat i menció també en el sentit de la biblioteca, perquè una de les coses que volíem fer en aquest acte era l'entrega oficial dels llibres que anem a manar per a les biblioteques d'institucions importants de la cultura valenciana i de les països. I el primer anem a entregar, o no, a l'Abatenat, la qual va donar la paraula al seu president del Ministeri. I un tercer exemple que va donar era el centre de la central Fallera, on era una vegada el seu representant, que s'ha passat per favor, i que era pues molt bé, el llibre és un llibre que empresa, és un llibre que ha costat evidentment, se pot adquirir al preu de 50 euros a través de la web de la Ornella, també en algunes llibreries, com per exemple la de València. No obstant lo particular que pueda ser, ha tingut ja una vegada interessant i ja tenim s'ha fet una emissió completa que ja està dins la nostra realitat, però no pot ser que com a mínim a nivell de gastos ja això pot ser un tomar un poc obert. Però l'important del gasto, evidentment, nosaltres som entitats en ànim de lucre, és que esta obra serà la llum i sobretot que tinga la continuació en aquest segon volum, que és el que volem acabar de cara a l'estiu i que complementarà de forma perfecta aquesta obra.
En fin, no sé, vosotros decís alguna cosa més, algun detall, alguna anécdota que quieres comentar de este proceso, que era un poco antes. Sí, claro, son cosas que están improvisadas, yo no descubrí, pero podría ser, por ejemplo, que la visita de los puentes por a mí, a formar el mes, pues estaban tus cosas seguidas, estaban tus cosas que faltaban, que transmitir de todo. Lo único que estaba en un caos que va a ser modo que les van a enseñar un interrogatorio que siguen un mal después y me decía él desde aquí, desde esta casa, mostrarla, me decía, le agarramos y el resultado. Entonces yo me recuerdo que no era Fórmula 1. Yo cuando estaba a Fórmula 1, él también siempre me recordaba y me disfrutaba, y yo me esforzaba que lo veía o en carretera me esforzaba. Después de estudios difíciles para exactamente. Sin embargo, el mi panameno éramos humildes, como primero, pero tal vez sí que vamos igual allá cuando estaba una de sur de la otra niño, y ahora bien, que se dedicar, el nivel de considerar la montaña de oro. Y vaya, y todo eso podría ser, ahora cada plato se me acaba, y no te ríes, yo bueno, no voy a, el programa de la cuando se me acaba. Yo era, que sabía que era la otra, son las anécdotas que nos soltamos, pero no, es aquí que las personas se pasan para y pues yo me pertenecer, era una vez también como pequeños, tenía así la primer partido, pues yo quería estar en la mujer de Caroel y tenía así la bolsa que bajaba y así estaba y tenía así la tele y yo pasé a casa en una de las tenía una chica que estaba a su lado ya, pues a todo lo que tenía ahí se la duré de la noche de la guerra civil. Entonces, yo me preguntaba, así lo que y después, el plan que está ahí, fotografía, es el plan de verle a la chica y usar el plato. Y ya está, ella, en la zona de allá de Valle de la Marisela, luego allí, y escribí claro de ella, y yo lo conocía, estaba con pelo, pero claro, ahí está, yo pelo pronto, pero me extendió, el plátano me extendió solo con pelo, pero no solo nuevo. Era una de las pegas que en el casado fue una semana de este cultural, donde nos tocaron, entonces a partir de yo, pero fue la foto. ¿Y qué te dices de es que tener un colchón de tres en el carro de verano, una sala de baño abierta, y tener una especie de apartamento. Entonces, ya tener el mundo que vea, los otros presentaban también la parte y grabar, y también era la calculadora. Es que dedicaban siempre en el cuadro con y no, pero no ya ustedes que están, porque a veces es lo único que no comprende esta manera de la de alguna manera es como un extraordinario, que te pone a traer centenarios de estos programas. Y de alguna manera es, bueno, es un video, vamos del puerto, vamos a ello. Es un diario entre el poeta y la musa, de la manera como se inspira, ¿no? Y entonces es como una psicotesta, un psicotesta entre la musa y el poeta. Y para que siga uno de los adolescentes de la libertad que siga valenciana. La nuestra idea, una de las ideas, que a conocer una presentación para esto es una representación de ese diseño. Estaría
un plasmado de forma, vamos a clínica, ¿no? Y claro, no era porque no estaba de nuevo, sino era el momento oportuno de poner a la clase que correspondía a lo que sería. El momento así, pero bueno, también de los profesores, pero bueno, no pude seguir lo que vaya de las niños, vaya de las enfermeras, a por favor, pero bueno, quiero ir porque tiene tantos que están ahora, también que están ahora, por ejemplo, donde está pero bueno, no sé mucho, bueno, no. Dale María Moisés, simplemente convidarlos a que lleguen libres, a que se sorprendan de cómo muchas cosas no han cambiado tanto desde los años 50 a los 2020, porque muchas més accessibles, especialmente aquí está aquí de las cosas de moda, pero eso también es una memoria de ustedes, el modelo, es lo que queda de la paga, para que se esté más de los niveles, lo que se observa y es el total. Y después de nivel lo dice, pero yo ese libro sí te va a decir un poco. Creo que sí, que había que acabar de la la iglesia y que haga el pueblo. Pues muchísimas gracias, espero que cuarto atención. Insistir, disculpes por haber avisado en esta apertura de TED. La tercera vez que en este formato, por la comunidad de circunstancias, insistís que podamos llevar a la presentación. Estamos para lograr el primer segundo, el segundo nivel, como ya pueden entender, y simplemente hacer una última verificación de la literatura perseguida. Entonces, el primero. Ya que se me dice en el siglo de la literatura valenciana, y aquí, mujeres que pueden novelar con terreno. Igual le dedican un poema a la que si no se sigue les flores de la obra de la Semana, que es el nivel de la cultura ibérica, que creen y de la vida satírica burlarse de la sociedad de aquel momento. Que tiene más azul, Tabarras, moltíssims poetes satírics. I esa poesia satírica, en canvis estilístics, canvis mètrics, algun canvi de llengua, que la llengua evoluciona, però és un fil conductor que no s'ha trencat fins al dia d'avui. Avui, el vehícul destaca que el vehícul per a l'expressió de la poesia festiva són les falles i els poetes, també. Lo que serà present també aquest conjunt d'interès que els poetes presenten a la cara. I això és una cosa progressiva. Està clar que els valencians sempre estem discutint de nosaltres mateixes, no considerem una part de moltes coses, però és una cosa de reivindicar les seves governances que no discriminen, que tracten a tothom per igual, que tot és cultura, que els nostres poetes festius estan mantenint una tradició que d'una altra manera s'entenia i que en aquest moment tan crític per a tota la societat, per a tot el camp cultural i evidentment per al camp de les falles, per a les pròpies falles i per a les artistes falles, els inventaristes, els músics, els pirotècnics, estan els poetes festius que evidentment no són un gran econòmic, però sí que evidentment el fet que no se facin diners produeix, desperga una tradició, que no és una tradició d'ell, que s'ha arribat a oir d'una forma de fet, però que és una tradició que té des de història, i és una tradició que no depèn de desperga, i al contrari, el que és que el poble valencià la conega i la disfrute. I esperem que des com este puguem ficar les nostres realitats en aquestes. Era que si vols escribir tú. Ahora, hay una sustancia a todos los que están viendo el asunto de sustancia para una opción, para una producción, a un punto, porque entonces el momento este ya se quiere un idioma con otros hacer y en ese momento, para ir a todos, prefiero poner perderse y a
grande, Pues esa. pero más consistencia. Muchísimas gracias.